Yo a este tema le puse carros y caballos. Usted va a decir, ¿qué pasó con eso, verdad? Diseños divinos. Pero estaba en este tiempo de lectura bíblica, por cierto, invitarlos a todos a que participen en la lectura bíblica. El día de ayer terminamos de leer Génesis. Mire qué poderoso. Ya terminamos el primer libro de la Biblia. Pero si usted no ha iniciado la lectura bíblica, quiero que inicie hoy. Hoy estamos iniciando Éxodo 1, 2, 3 y 4. Estamos leyendo 4 capítulos diarios de lunes a domingo. 4 capítulos diarios para leer toda la Biblia en un año. Usted se va a dar cuenta lo maravilloso que son las Escrituras. Estando en esa dinámica de leer las Escrituras, el Señor me daba este tema, el tema que quiero compartir el día de hoy. Y voy a leer Salmos capítulo 20, versículo 7. Salmos 27. Y la palabra del Señor dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mire qué poderoso esto. Y ya vamos a descubrir esto: qué es confiar en carros y qué es confiar en caballos. Pero antes vamos a orar. Cierre sus ojos un momentito y vamos a poner este mensaje en las manos del Señor para que Dios nos hable y Dios llene nuestro corazón de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote, Señor, que tu revelación, que tu iluminación venga a nuestra vida. Espíritu Santo, por favor, Señor, ilumínanos con tu palabra, revélanos tu palabra, que tu palabra, Señor, venga a hacerse rema, que este logos que hoy predicamos se haga un rema en nuestra vida, para que podamos, Señor, ver cambios, Señor, en nosotros y alrededor de nosotros. Queremos declarar, Señor, con nuestra boca que te necesitamos y que dependemos de ti, Señor. Padre, que aunque, Señor, hayan muchas cosas a nuestro alrededor, siempre nuestra dependencia es de ti. Señor, hoy declaramos que tú ocupas el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, el centro de nuestra economía, de nuestros negocios, el centro de nuestro trabajo, el centro de nuestro estudio. Tú ocupas, Señor, el primer lugar en nosotros. Así que por favor, Padre, hoy háblanos de una manera tan clara que podamos comprenderte, Señor, y que podamos, Señor, hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Así que hoy nos colocamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada tocamos un tema que a mí me gustó bastante porque hablamos acerca, ¿cómo se llamaba el tema? Vamos a ver, ¿cuántos vinieron la semana pasada y pusieron atención? Eso, planes bien pensados. Te felicito, hermano Johan. Ayer se lo soplé, por eso es que ayer le estuvo tirando como que cuando uno pone una piñata. ¿Cuántos han quebrado una piñata y le cierran los ojos? Así estaba Johan ayer pegándole al tema a ver a cuál le atinaba, pero al final le atinó, ¿verdad? Planes bien pensados. Y hablábamos de eso y el Señor me hablaba acerca de ese pasaje, planes bien pensados, y vino la palabra así muy clara a mi vida. Y yo no había notado que había una versión en las Escrituras que decía así, planes bien pensados. Pero esto tenía dos connotaciones, digamos, porque decía planes bien pensados y trabajo arduo, diligente. Dice, con los planes bien pensados y un trabajo arduo se prospera, se llega a la prosperidad, se llega a la bendición. Pero en ese caminar y en esa manera de meternos con el Señor me habló acerca de David. Y usted estuvo acá y pudimos ver cómo David, en sus buenas intenciones y con todos los recursos que tenía, trató de llevar el arca del pacto de regreso a Jerusalén, pero lo hizo de una manera equivocada. Entonces, ese era el fundamento de los planes mal pensados, digamos, de los atajos que a veces toman las personas para tratar de alcanzar algo o de lograr algo, ¿sí? O de querer hacer algo. Pero vimos cómo eso trajo una tragedia, porque Usa, que era el hijo del que había cuidado el arca durante 70 años, al ver que el arca iba a caer y meterle la mano, murió. Eso entristeció a David,
Hubo ahí una mezcla de sentimientos en David, tristeza, dolor, enojo y todo, y él decidió dejar el arca por ahí 3 meses. Después él se da cuenta, no sé si los mismos sacerdotes le dijeron, él lo leyó en las escrituras, la Biblia no declara cómo él llega a la conclusión que no es la manera, sino que la manera es que la deben de llevar cargada. Y había una tribu especial, la tribu de Leví, pero dentro de la tribu de Leví había una casa específica que era la encargada de cargar el arca. Y luego vemos que él sacrifica varios holocaustos al Señor y notamos que ahora el arca es cargada. Él lo hace de la manera correcta. Estando en esos pensamientos y en la lectura de esta semana, Dios me decía, no solamente se trata de arduo trabajo. Yo quiero que tú veas y veas cuánta gente trabaja arduamente, trabaja de sol a sol. Mire, y aquí en Guatemala, ¿verdad? Por el tráfico a veces nos pasa así. Trabajamos de sol a sol o de sombra a sombra, ¿no? Porque salimos muy de madrugada, no ha salido el sol y cuando regresamos ya está oscuro. Pero me decía, a pesar de ese trabajo, hace falta un detalle en esto. Y esto es lo que vamos a hablar. Y él me decía, lo que hace falta son diseños divinos. Diseños divinos. Y vamos a hablar de diseños divinos. Pero para ello, no crea que he olvidado el texto que hablamos al principio. Y aquí está el primer punto que vamos a tocar. Punto número 1, hermano Jorge. No confíes en carros, ni confíes en caballos. No confíes en carros, ni confíes en caballos. ¿Y sabe qué me pasó? ¿Qué me pasó esa semana? ¿Por qué vino a mí ese pensamiento? Yo estaba, hermano, tomándome una pastilla. Estaba tomando una pastilla cuando yo vi la pastilla. Y yo me puse a pensar, esta pastilla no me cura, sino que esta pastilla lo único que hace es que me regula. Y entonces yo dije, yo no puedo confiar en esta pastilla, sino mi confianza debe estar puesta en Dios. Y entonces el Señor me dijo, es que unos confían en carros y otros confían en caballos, pero nosotros en Jehová tendremos memoria. Ellos tropiezan y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Eso es lo que dice la escritura. Y entonces yo me puse a pensar, wow, ¿cuántos de nosotros tenemos una falsa confianza? ¿Por qué? ¿Por qué es una falsa confianza? Porque la falsa confianza nos hace a nosotros poner nuestra confianza en las cosas materiales de esta tierra. Muchos en la fuerza. Mire, cuando el escritor de este salmo lo hizo, es porque estaba pensando en los ejércitos de ese tiempo. Los ejércitos de ese tiempo no son como los nuestros, ¿verdad? Si nosotros trasladáramos este texto a este pasaje, podríamos decir, ellos confían en sus tanques de guerra, ¿verdad? Y confían en su armamento militar, porque están confiando en la fuerza humana, están confiando en el poder humano, están confiando en la sabiduría humana, están confiando en los recursos humanos más que en los recursos de Dios. Mire, le voy a hacer una pregunta. Puede ser que usted me conteste bien o no, pero la pregunta es la siguiente. Puede ser que usted haya cenado ayer, o puede ser que no. Puede ser que usted haya almorzado ayer, o puede ser que no. Y puede ser que haya desayunado ayer, o puede ser que no. Pero ¿cuántos comimos el día de ayer? Contéstese usted, no me conteste a mí. Conteste, ¿cuántos comimos el día de ayer? ¿Cuántos oramos al Señor para que Dios nos proveyera comida? Quizás no oramos para que nos proveyera comida. Oramos dándole gracias a Dios porque ya teníamos la comida. Porque normalmente cuando tenemos la comida, aunque la tenga que cocinar o cualquier otra cosa, usted no le pide a Dios que le provea esa comida, sino cuando usted ya la va a comer, le da gracias a Dios porque la puede comer. Pero ¿quién cree usted que va a orar porque le provea una comida? Aquel que no tiene, aquel que tiene necesidad.
Entonces, algunos de nosotros ponemos nuestra confianza en los recursos que tenemos porque tenemos la capacidad de comprar esa comida para comerla. Entonces estamos poniendo nuestra confianza en nuestros recursos, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestra educación. Estamos poniendo la confianza en las cosas que nosotros tenemos alrededor. Ahora, este es el problema, que esto es un terreno falso. Mire, le voy a poner un ejemplo. En el año 2020, en marzo, tuvimos la pandemia, ¿sí o no? ¿Qué fecha fue más o menos? Como 17, ¿sí? 17 de marzo. Estábamos con una esperanza falsa, ¿sí o no? Algunos decíamos, hola, qué bueno que el presidente es médico, ¿sí o no? Algunos dijimos así. Dios tenía preparado eso y por eso Él está aquí, ¿verdad? Y todos nos esperanzamos, porque cuando Él dijo, cuando Él dijo, nos vamos a encerrar apareció un caso en el aeropuerto, ¿verdad? Porque estaban pasándole test a los que estaban en el aeropuerto, a los que venían de viaje, y apareció un caso en el aeropuerto y dijeron, vamos a cerrar el país por una semana, nos vamos a encerrar. ¿Y qué pensamos nosotros? Que después de una semana la pandemia iba a pasar de largo, ¿sí o no? Fueron 3 años de pandemia, hermano. En marzo del 2023 oficialmente se dio por concluida la pandemia. 3 años de pandemia, hermano. O sea, pasamos encerrados casi todo el resto del año. Y nosotros, mire, algunas personas que tenían su confianza, digamos, en que eso iba a pasar rápido, porque el Señor nos había dado la bendición de tener un presidente que fuera médico, se esfumaron las esperanzas. Y así podemos encontrar testimonios de personas que perdieron sus negocios, que perdieron sus trabajos, que perdieron sus bienes porque la confianza estaba colocada ahí. Esas son falsas esperanzas, es una falsa confianza. Mire lo que dice Isaías 47:10. Vamos a Isaías 47:10. Dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Ahora, mire lo que dice la segunda parte. Tu sabiduría, o sea, está hablando de la persona, y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Yo puedo solo, yo me las puedo. Yo lo puedo hacer. Yo soy capaz de cualquier cosa. Te confiaste en tu sabiduría, te confiaste en tu ciencia, le está diciendo el Señor bueno, aquí está hablando a Babilonia, le está diciendo, te estás confiando en tu propia sabiduría, en tu propia ciencia, en tus propios conocimientos, en tu propio título, te estás confiando y tú dices, ya, yo y nadie más. Ahora, el Señor está diciendo en el pasaje de Salmos 20, en el verso 8, que estas personas que confían en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, que confían en carros y en caballos, dice, flaquean. Y después de que flaquean, caen. Porque esto no es seguro. Porque eso no nos da seguridad. Mire, ahorita en enero lamentablemente hubo un terremoto en Japón, ¿sí o no? Pero Japón es una potencia mundial. Pero a pesar de una potencia mundial, no se libraron de un terremoto. ¿Por qué? Porque a veces confiamos nosotros en nuestras fuerzas. Pero la verdadera confianza es poner nuestra mente, nuestra memoria, nuestro recuerdo, nuestra fuerza y nuestras capacidades en Dios. Quiero leerle algunos pasajes. Salmo 146:5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Escuche Génesis 48. Ellos dijeron, hemos tenido un sueño. Mire, esto me impactó. Esto me impactó. Ahora le voy a explicar por qué.
Le voy a leer el pasaje y luego le explico. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Y por qué traigo a José al plano de nuestra conversación? Porque a mí me llamó la atención, porque cuando José tenía 17 años, él empezó a contarle sueños a sus hermanos y a su papá. Pero en ese momento José empezó a decir: he tenido mis sueños. Estos son los sueños. Y yo me imagino a José contándole los sueños a sus hermanos, ¿verdad? Un muchacho adolescente de 17 años que el papá lo pone a cargo de ver y de supervisar a sus hermanos mayores, ¿verdad? Diciéndoles: fíjense que tuve un sueño. ¿Y saben qué soñé? Que cada uno de nosotros amarraba unas espigas, hacía un racimo de espigas. Y mi espiga se ponía más grande y sus racimos de espigas, sus manojos de espigas, se inclinaban ante mí. Así que cuidado. Y me llama la atención porque luego le cuenta al papá y le dice: yo vi el sol y las estrellas. Y era el sol, la luna y 2 estrellas. Pero el sol, la luna y las otras 11 estrellas se postraban ante mi estrella. ¿Verdad? Así que yo soy la estrella de toda esta familia. Escuche esto. Porque él estaba pensando que los sueños eran suyos más que los sueños de Dios. Pero cuando llegamos a este pasaje, ahí hay un gran problema, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no lo querían, porque el papá tenía preferencias para él. Le dio una túnica de colores, etcétera. Y dice, cuando él le cuenta los sueños, dice: y lo odiaron más. O sea, dijeron: bueno. Y cuando ellos van a apacentar ovejas, van a cuidar ovejas, el papá los manda a cuidar, ellos se mueven del lugar donde deberían de estar. Él llega ahí, lo miran de lejos. ¿Y sabe qué dicen? Ahí viene el soñador. Y cuando lo ven, dice que le quitan la túnica de colores, lo tiran a una cisterna. Y dice: la cisterna estaba vacía. Ellos han dicho: aquí lo ahogamos. Pero la cisterna estaba vacía. Entonces de plano se oyó el golpe, plom, ¿verdad? No se oyó pluc, sino se oyó bom. Y entonces conspiraron, lo querían matar. Pero Rubén dijo: no, e intervino por él. Pero en un momento se va. Y Judá, mire, Judá, hermano, la tierra de Judá. Judá dice que vio de lejos a unos ismaelitas y dijo: ¿saben qué, muchachos? Vendámoslo. Aquí sacamos plata para todos, ¿verdad? Y lo vendieron por 30 monedas a esos ismaelitas y se fue a Egipto como esclavo. Estando ahí de esclavo, usted sabe que llega a la casa de un hombre que se llama Potifar. Él ahí tiene un problema con la esposa de él y lo meten preso. Estando preso, la condición de él es que Dios siempre apoyaba y respaldaba lo que José hacía. Pero estando preso, dice que el carcelero le deja a cargo la cárcel, ¿verdad? Le dice: ¿sabes qué? Yo no me voy a hacer cargo de la cárcel. Vos tenés la gracia de Dios, ¿verdad? Así que vos te vas a hacer cargo de la cárcel. Y estando ahí, llegan 2 personajes que servían al faraón, al rey de Egipto, que era un copero y un panadero. Cuando él está ahí, ellos tienen unos sueños que los perturban, y fue lo que leímos. Pero yo quiero que usted note algo, porque el fundamento de José al principio era su propia interpretación de los sueños. Pero en este punto de la historia, cuando ya han pasado por lo menos 14 años más o menos, dice la escritura: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Pero mire las palabras de José. Dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Ahora él cambia su posición. Ahora él ya no está fundamentando en su propia sabiduría. Él ya no se está fundamentando en su propio conocimiento. Ya no se está fundamentando en sus propias habilidades, sino que ahora está fundamentándose en Dios, en que las interpretaciones de los sueños son de Dios.
Y entonces él les interpreta los sueños. Ahora, aquí pasa algo. Cuando él interpreta los sueños, a uno le dice vas a ser restablecido, a otro le dicen a vos te van a ahorcar. José le dice al copero, Génesis 41, 1, dice, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Sabe qué le recomendó José al copero? Le dijo, ahí te acordás de mí. Porque aunque él estuviera a cargo de la cárcel, seguía preso. Aunque el favor de Dios estuviera con él, seguía preso. Y él le dice, ¿te acordás de mí? El otro cuando salió se puso contento y se le olvidó. Y dice, pasaron 2 años. A los 2 años el faraón tiene un sueño. Y esto es impresionante porque cuando él tiene ese sueño, él se perturba por el sueño. Y en el verso 8 dice la escritura, Génesis 41, 8, dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. No había quien los pudiera interpretar. Entonces él se acuerda, ¿verdad? Y dice, ya me acordé. Si aquel me dijo que le hiciera la campaña de hablarle al faraón. Después de 2 años, él se recuerda. Ahora, yo lo que quiero que note, porque de aquí lo voy a trasladar a otro contexto, es que nuestro fundamento debe estar en Dios. Nuestro fundamento debe estar en el Señor. Nuestra confianza debe estar en Dios. El falso fundamento, la falsa confianza solo nos va a hacer tropezar y caer. Pero el buen fundamento nos va a hacer que nos levantemos y estemos en pie. Que nos levantemos y estemos en pie. Ahora, por eso es que nuestra confianza no debe estar puesta en los carros y en los caballos, en los recursos. Dios te da los recursos, pero quien te da la bendición es Dios. Los recursos están ahí. Tú dices, esto lo gané con el sudor de mi frente, porque así dice la escritura, ¿verdad? Que vamos a ganar con el sudor de la frente. Y tú dices, yo me esforcé para ganar este dinero, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios en esto? Dios es el que te da la capacidad, Dios es el que te da la fuerza, Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Eso leímos la semana pasada en Deuteronomios 8:28. Dios es el que te da el poder. Dice, acuérdate de Jehová tu Dios que te da el poder para hacer las riquezas. Él nos da ese poder. Ahora, regresemos acá. Segundo punto, hermano Jorge. Las estrategias celestiales. Mire, escuche esto, por favor, porque esto te va a gustar mucho. Llevan a José delante de Faraón. En Génesis 41, 15 y 16 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Ahora, yo quiero que usted note algo. ¿Cuántos han leído esta historia? ¿Cuántos leyeron esta historia ahorita en este tiempo o la han leído en otro tiempo y conocen esta historia? Dios le revela a Faraón. ¿Cuál fue el sueño? ¿Cuál fue el sueño? Vamos a ver, ayúdenme a predicar aquí. ¿Cuál fue el sueño? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas buenas y 7 espigas todas secas y mal diseñadas. Pero resulta que todo lo que estaba malo se come a lo bueno. Y a pesar de que se come a lo bueno, no cambia su apariencia, ¿sí? Y entonces, los que han leído esta escritura saben que eso se refiere a 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Ahora, esto se llama revelación. Dios le estaba dando a Faraón una revelación. Le estaba diciendo acerca del futuro. Ahora, aquí había un problema con Faraón, porque a pesar de que tenía la revelación, no sabía qué hacer con eso.
No es cierto que a veces de repente Dios nos habla. Mire, hay personas que a veces tienen sueños, ¿verdad? Y dice, es que fíjese que tuve un sueño mero raro, ¿verdad? Y se quedan como intrigados en el corazón, porque tienen el sueño pero no tienen la revelación. Y a veces nos pasa así. Nosotros tenemos sueños, tenemos visiones, y le voy a decir algo, tenemos metas, propósitos, tenemos objetivos, pero a veces no tenemos las cosas claras, porque aunque tengamos revelación de lo que queremos hacer, no tenemos la interpretación, no sabemos qué hacer. Así que el faraón estaba recibiendo la revelación, pero mire lo que sucede. Él recibe la interpretación. O sea, viene José, veamos el versículo, voy a leer acá varios versículos, siempre del capítulo 41, voy a leer el versículo 25. Dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Verso 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerlo. Mire todo lo que le estaba diciendo. Todo lo que le estaba diciendo. Dios te está hablando, le está diciendo, ¿verdad? Dios te está hablando. Y de la manera como te habló significa que esto es serio y que lo va a hacer muy rápido. Por tanto, y viene, él le da la interpretación del sueño. Él está interpretando el sueño. Sin embargo, Faraón no sabía qué hacer. Sin embargo, Faraón no sabía qué hacer. Ahora, este es el problema, porque a veces tenemos una revelación, tenemos una interpretación y a veces no sabemos qué hacer con eso. Porque Faraón recibe la revelación, recibe la interpretación del sueño, pero aún así no sabía qué hacer. No sabía lo que tenía que hacer, y José entonces le da la estrategia divina. Mire qué interesante esto, porque entonces viene José y le da una estrategia, pero no es una estrategia que venga de José, sino es una estrategia que viene de parte de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos de comprender en esto, que las estrategias deben de bajar de parte de Dios. Nosotros a veces tenemos sueños. ¿Cuántos tienen sueños aquí? Que quieren hacer algo en la vida. Sí, yo quiero hacer algo en la vida, dice uno, ¿verdad? Yo quiero dejar huella en este mundo. No quiero partir de él sin que nadie sepa que pasé por aquí. Y tenemos ese sueño, y a veces esos sueños pasan muchos años y no lo logramos concebir o lo llevamos a cabo, porque tenemos el sueño, pero no tenemos la interpretación, no sabemos qué hacer. Y a veces hay personas que se acercan y nos dicen, deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, y empiezan a darnos una interpretación de las cosas que deberíamos de hacer. Sin embargo, escuche, sin embargo, no tenemos la estrategia divina. No tenemos esa estrategia divina. Y José le da la estrategia divina al faraón. Y mire, voy a leer el 33 que dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y la estrategia es esta: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Mire, cuando José le estaba diciendo esto, le estaba diciendo: provéase de un hombre prudente y con sabiduría. No le dijo: mire, aquí le doy mi currículum. Él no se estaba autopromoviendo. Él estaba dando la interpretación correcta, estaba dando la estrategia correcta. Y todavía le dice: ponga gobernadores. O sea, le está diciendo: no solo es trabajo de un hombre, sino es el trabajo de un equipo. Ponga gobernadores para que cobren un impuesto, el 5% sobre toda la producción de granos. Eso le estaba diciendo. El 5% sobre todo lo que se genere. Eso significa que si usted es un trabajador y gana 3,000 quetzales, significa que sobre esos 3,000 quetzales le iban a cobrar el 5% de impuestos. ¿Cuánto sería? 150. 3 por 5, 15. 150 quetzales mensuales durante un año y durante 6 años.
¿Cuánto sería eso? Los matemáticos, los contadores, saque su calculadora, haga cuentas y esa cantidad. Durante 6 años. Empezaron ya no hagan cuentas, hágalo en su casa, no aquí. Si no, se va a poner a pensar y se me va a ir por otro lado. Sí, cabrón. Ya vio, ya me perdió a mí. Él dice ponga un impuesto. Él no se está autopromoviendo. Por supuesto Dios lo promueve a él. Ahora, ¿por qué? Quiero decirle por qué. Porque Dios es especialista en diseños. Escuche esto, Dios es especialista en diseños. Ahora, le estoy diciendo todo esto porque a veces nosotros tenemos sueños. Mire, cada vez que empieza un año nos ilusionamos, ¿sí o no? Cada vez que empieza mire, esa es la bendición, digo yo, de tener un año nuevo. Porque nos ilusionamos, nosotros sentimos es un nuevo startazo. Ahora, ¿cómo empezamos? Ahora sí, dice uno, ¿verdad? Ahora sí lo voy a hacer, ahora sí me pongo a dieta, ahora sí hago ejercicio, ¿verdad? Ahora sí, dice uno, ¿verdad? Voy a hacer cosas diferentes. Esa es la esperanza de un año nuevo. Pero necesitamos el diseño divino. Necesitamos esa estrategia divina. Dios es especialista en diseños. Y te voy a mencionar 3 nada más. Tú puedes leer toda la Biblia y te vas a dar cuenta que Él hace diseños impresionantes. Pero te voy a hablar de 3. Número 1, el arca de Noé. Cuando uno mira lo que pasó ahí en Génesis 6, uno se queda sorprendido. Porque el mar no estaba cerca de donde se construyó el arca. Estaba retirado, pero Dios le dice cómo tenía que hacer el arca. Escuche, voy a leer Génesis 6, voy a leer algunos versículos. Verso 14 dice: hazte un arca. No solo le da el diseño, sino le dice los materiales. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mire, le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Y de esta manera la harás de 300 codos, le da la medida de longitud, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación. O sea, le está dando todo exactamente, el diseño completo, medidas exactas, materiales que tiene que utilizar, completito todo. Es como que le dijeran: le vamos a construir una casa, pero mire, aquí están los planos. Aquí está listado de materiales de todo lo que se va a necesitar, exactamente todo, la cantidad de agua, la cantidad de cemento, la cantidad de arena, la cantidad de piedrín, la cantidad de hierro, de todos los materiales, de bloc. Y le dicen: mira, vas a hacer estas ventanas a tales medidas, y te lo dan todito. Y usted no tiene que hacer nada. Le está dando las medidas completas. Número 2, el tabernáculo. Éxodo 25:8. A mí eso del tabernáculo me impresiona, hermano. Léalo de verdad. Porque Dios le da, dice, verso 8: harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo harás. Mire, no solo le dice cómo va a ser el santuario, sino le dice los utensilios, cómo los va a hacer. A mí me gusta, a Nancy le gusta mucho la menorá, pero a mí me llama la atención la construcción de esa menorá, porque dice esa menorá iba a ser de una sola pieza de oro. No tenía uniones, hermanos, soldaduras, era de una sola pieza. Una sola pieza. Y así le dice cada detalle. Le dice: mira, el arca la vas a construir de esta manera y la vas a chapear en oro, la vas a llenar de oro. Le dice: vas a construir el altar del incienso, vas a construir el altar del sacrificio, vas a construir la pila donde se lavará el sacerdote, vas a rodearlo con 7 cortinas. Y le da el material de cada cortina. Eso es impresionante. Le dice cuántos parales tiene que sembrar, hacia dónde tiene que dejar la puerta de entrada.
¿Por qué? Porque Él es especialista en diseños. Él es especialista en diseños. Ahora, te voy a dar un tercero: los muros de Jericó. Mire, el pueblo había pasado el río Jordán. Josué tenía que tomar la primera ciudad y era Jericó. En Josué capítulo 6, versículo 1 dice: y Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Eso significa que nadie podía entrar ni salir. Y estaba bien amurallada. Pero la estrategia de Dios le dice: mira, Josué, ustedes van a dar por 7 días van a dar una vuelta. Por 6 días darán una vuelta, pero el séptimo día van a dar 7 vueltas. Pero ustedes no van a hablar, no van a decir nada. Y el séptimo día, en la séptima vuelta, van a gritar. Y los muros van a caer. Y los muros cayeron. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es especialista en diseños. Dios da el diseño que se necesita para cada situación. Y le voy a decir una cosa: Dios no repite diseños. ¿Dónde ha visto usted en la Biblia que dieron otras 7 vueltas a una ciudad para tomar otra ciudad? Porque los diseños de Dios son originales. ¿Dónde ha visto en la Biblia que Dios le dijo a otra persona: construye otra arca porque esta como que no quedó muy buena? No hay. Porque los diseños de Dios son originales y no se replican, sino que los diseños de Dios dan resultados divinos. Escuche esto: los diseños de Dios dan resultados divinos. Y voy a ir terminando con esto. Génesis 41, 37 al 57. Ahí está toda la historia. Yo no voy a leer todos esos, voy a leer algunos. Dice: el asunto le pareció bien a Faraón. Faraón dijo: perfecto, qué gran idea, excelentísimo lo que estás proponiendo. Verso 38. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté? Escuche, mire lo que notó él. Él no notó la sabiduría de José, sino notó que el Espíritu de Dios estaba en él. Hallaremos a otro hombre como este en quien esté. Oiga esto: no dijo el espíritu de los dioses de Egipto, sino dijo el Espíritu de Dios, en quien está el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Verso 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenían número. Verso 54. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Pero ¿sabe por qué había pan? No porque era Egipto, sino porque hubo un hombre de Dios que recibió un diseño de parte de Dios. Mire, en esta semana, vamos a ver, yo tengo una imagen ahí, si me la pones por favor, la primera. En esta semana vamos a tomar un tiempo para ayunar. ¿Por qué queremos tomar ese tiempo para ayunar? Porque yo sé que tienes propósitos y tienes sueños, que tienes metas y tienes ilusiones para este año 2024. Yo sé que ya pasaron 14 días, pero no importa cuántos días hayan pasado. Nosotros vamos a poner esos planes delante de Dios, y por eso queremos invitarte a que tú puedas ayunar y orar para poner todos tus sueños, tus anhelos, todo delante de Dios, todo delante del Señor. Ponlo delante de Dios. Aprovecha estos días para ayunar y para orar. Vamos a hacerlo del 15. A pesar del hambre, a pesar de la escasez, dice que en la tierra de Egipto había pan. Ahora, no había pan porque fuera Egipto, había pan porque un hombre de Dios recibió una revelación divina. Bueno, y creo que por aquí iba. Cada uno de nosotros tiene sueños, anhelos, visiones para este año 2024.
Y todos queremos alcanzar esto. Tenemos estos 10 días de ayuno a los que los estamos invitando a participar y poner esas metas, poner esos planes, poner todo delante de Dios. ¿Para qué? Para que nos vengan diseños divinos. Para que por medio del Espíritu Santo estos diseños divinos puedan venir. Ahora, ¿por qué razón? Porque la próxima semana, el próximo sábado, el próximo domingo 21, vamos a tener nuestro servicio de dedicación. ¿Qué es eso del servicio de dedicación? Nosotros le llamamos servicio 3D. En tercera dimensión me dijeron el año pasado, y me gustó esa idea, porque la idea es que nosotros podamos traer nuestros planes delante de Dios. Y cuando hablamos de diseños divinos en tercera dimensión, es porque si tú quieres construir una casa, que tú puedas traer una casita, aunque sea de Lego chiquita, pero no importa. Si quieres comprar un carro, que traigas un carrito. Escuché unos testimonios, porque esto lo tomó, nosotros tenemos ya varios años de hacerlo, y en la iglesia sede lo empezaron a hacer el año pasado. Y una pareja, mire, que quería tener un bebé, llevó un muñeco y lo presentó delante de Dios para que el Señor les diera un bebé. No tengo el testimonio si lo recibieron o no, pero lo que sí sé es que Dios cumple. Esta semana, no sé si, bueno, voy a hablar un poquito. Fui a visitar a una hermana y ella me testificó y me dijo que todo lo que había propuesto el año pasado, el Señor, y lo trajo al altar, lo trajo dentro de sus planes, dice, el Señor lo cumplió uno por uno. Pero lo que estamos haciendo es esta invitación a que podamos traer esos sueños al altar. Que en esta semana Dios nos dé esos diseños divinos para que nosotros podamos llevarlos al altar. Pero voy a concluir diciendo lo siguiente. Mire, qué importante es que nosotros tengamos sueños y los pongamos delante de Dios. Pero a veces resulta que en nuestro corazón nosotros venimos delante de Dios y queremos que Dios nos cumpla nuestros sueños, ¿sí o no? Eso es lo que todos esperamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle, Señor, esto es lo que yo creo que es de beneficio para mí, pero yo quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad, sino que yo te voy a entregar mis planes, y si tú quieres, puedes hacer que estos planes se cumplan, porque esto es lo que yo considero que necesito. Pero tú los puedes modificar, los puedes cambiar, los puedes transformar o los puedes hacer de nuevo. Quiero terminar leyendo este pasaje en Lucas capítulo 22, verso 42. Y es Jesús cuando está en el huerto del Getsemaní. Había un propósito, había un sueño. Jesús no quería llegar a la cruz por el dolor que significaba llegar a la cruz. En ese momentito Jesús estaba pasando una crisis y le dice al Señor: Padre, si tú quieres, puedes pasar de mí esta copa, este trago amargo de la muerte dolorosa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa debe ser nuestra actitud. Decirle al Señor: estos son mis planes, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Así que, hermanos, yo quiero que oremos en este momento. Quiero invitarle a que usted se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar? Le vamos a pedir al Señor que Él nos dé diseños divinos. Le vamos a entregar los planes a Dios y le vamos a decir: Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Yo te voy a entregar mis planes. En esta semana, tráeme esos diseños divinos. En esta semana que vamos a ayunar, tráeme los diseños. En esta semana que vamos a ayunar, revélame, Señor, si es esto lo que tú quieres o es otra cosa. Dios tiene el poder para hacerlo, hermano, para que la próxima semana que traigamos esos planes podamos presentarlos delante de Dios.